Bueno, aquí estamos de nuevo y vamos con D-Social. Bueno, pues la D esta ya nos da una pista y es que sí, pertenece a todo el ecosistema que se está creando en torno al token DSG. ¿De acuerdo? De hecho, se ha adelantado la fecha de lanzamiento de D-Social porque antes iba a salir otro juego, pero han pensado que es mucho más útil disponer de esta plataforma porque además va a poder ayudar no solo al ecosistema de DSG, va a ayudar también al token, porque ahora os explicaré un poco cómo funcionará, pero es que además, gracias a esto, bueno, pues podrán llegar a muchos más influencers, a mucho más youtubers, y yo creo que al final, pues, creo que han acertado con el tema. La cosa es que esta plataforma se va a lanzar el día 15 de febrero si no pasa nada. Que ya sabéis que últimamente, esos 2 últimos años, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero si una cosa también estamos viendo es que un día más, un día menos, al final todo el ecosistema de D-Rate, Hammond Swap, DSG, al final cumplen. Y bueno, demasiado todo lo que estamos viendo y todo lo que están haciendo en tan poquísimo tiempo. Ya sabéis, el día 15 de febrero tenemos Disocial. ¿Y qué es Disocial? Bueno, pues es una plataforma que va a unir, ¿vale? Y va a facilitar el contacto entre influencers y empresas. Vamos a ver una infografía que creo que lo explica mucho, mucho mejor. Aquí la tenemos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues lo que os comentaba. Una nueva relación entre influencers y empresas. ¿Vale? Siempre hay un problema en la comunicación entre proyectos, influencers, empresas, influencers, youtubers. ¿Por qué? Bueno, pues hay veces que los youtubers, sobre todo los que tienen muchos seguidores y demás, están saturados. Es muy difícil contactarles incluso por email. Ya no os digo por comentarios en los vídeos o comentarios en su canal de Telegram o en su canal de o en su perfil de Twitter. Es muy muy complicado. De hecho, yo que soy muy muy pequeñito, ¿vale? Hay veces que o no me llega la información o la información que me llega también no es interesante y ya me saturan muchos comentarios de estos spam y me paso mucho rato nada más que borrando cosas, basura. Imaginaos los que tienen 50, 60, 100, 200, 300, 1 millón de suscriptores, ¿vale? Así que, bueno, también esta plataforma creo que va a ayudar a que mucha morralla que también nos llega, incluso muchos intentos de hackeo y demás que también recibimos, aunque somos pequeñitos, muchos pequeñitos, incluso somos más el foco en el que se fijan los hackers para intentar robar y demás. Bueno, pues yo creo que eso también va a hacer un filtro y nos va a ayudar a quitarnos toda esa morralla. La verdad es que a mí me parece un proyecto bastante interesante y seguro que me vais a encontrar ahí dentro. ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis. Por un lado, los proyectos, hay muchos mensajes que caen en saco roto, pierden muchísimo tiempo a la hora de encontrar un influencer o de localizarlo, ¿vale? Ya os digo, incluso para contactar hay una pérdida de tiempo y yo creo que también si valoramos el tiempo, al final eso es dinero, ¿vale? No encuentran los influencers adecuados, también suele pasar, ¿vale? Pues muchas veces buscamos influencers para un producto o que estén especializados en criptomonedas, ¿vale? Y no encontramos o lo que encontramos no es lo que realmente necesitamos, que también suele pasar. Y también que hay muchos falsos influencers, hay mucha gente a través de canales, sobre todo si estás en Telegram verás que no hay un día en el que estás en un cualquier grupo y hay 200 mensajes de quiero hablar con el CEO para promocionar. Ya os digo que el 99% son falsos, ¿de acuerdo? Y bueno, también el tema de las estadísticas y demás, que también se va a controlar dentro de la plataforma. Luego,
en el lado de los influencers, ¿vale? Pues van a ahorrar fees, ¿vale? Porque hay muchas agencias a las que se apuntan, ¿vale? Que están dedicadas a encontrarles trabajo, pero tienen que pagarles también o se llevan mucha comisión y al final casi que no les es rentable al influencer trabajar por los precios, ¿de acuerdo? Por otro lado, agilidad a la hora de estudiar propuestas y la legitimidad de ese cliente. También hay plataformas o proyectos que se anuncian como una cosa, te venden una cosa y se la venden al influencers y yo estoy harto, por ejemplo, de toda esa minería de Tron, que a ver si algún día puedo hacer un vídeo, pero es que estoy intentando que pase algo para haceros el vídeo y explicaros todo lo que me llega, ¿vale? Y luego el tema de la seguridad en los cobros, ¿vale? Esta plataforma va a hacer de arbitraje, va a estar en medio, va a haber un contrato que va a bloquear los fondos para que una especie de PayPal, ¿no? Que vas a poder pues reclamar y dentro de la plataforma va a haber un equipo de personas que en caso de que haya alguna disputa por lo que sea, van a trabajar, ¿vale? Para solucionarla. Entonces, ¿cuáles son las ventajas y cómo va a funcionar un poco? Bueno, pues gestión rápida y sencilla para el influencer, solo tiene que entrar una vez al día, él va a recibir las ofertas que ya están precontratadas, es decir, la empresa, el proyecto ya sabe con qué influencer quiere trabajar, ¿vale? Y ya le ha mandado una solicitud para encargarle ese trabajo. Y él va a visualizarlas y va a decidir si le interesa ese trabajo o no le interesa. Por parte de la empresa, una gestión mucho más directa y eficaz, ¿vale? Porque se va a asegurar de que el mensaje le llega al influencer para hacer crecer su proyecto. Y va a mostrar estadísticas reales que le van a ayudar a ver si esos influencers son los adecuados o no para el trabajo que necesita, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a funcionar esto? Bueno, una novedad, y creo que es muy interesante porque así eliminamos mucha morralla. Puede parecer al principio, tengo que pagar por entrar aquí. Sí, pero si luego tenemos en cuenta el ahorro de tiempo que vamos a tener, ¿vale? Para, por parte del influencer, para recibir ofertas reales y por parte de las empresas, para localizar influencers reales y que de verdad quieren trabajar, pues yo creo que merece la pena. Entonces, tanto el influencer como la empresa va a hacer un pago único de una suscripción de por vida de $100. Eso se va a poder pagar en DSG o en jamón. ¿De acuerdo? Fijaos que son $100 en DSG y en jamón, lo que hace que la economía de todo este ecosistema, tanto de Jamon Swap como el ecosistema del token DSG, ¿vale? Se mueva. Eso le va a dar mucha más vida a estos dos tokens. ¿Qué hace el influencer? Cuelga su link, pone en marcha sus estadísticas, marca su tarifa, ¿vale? Y cada mensaje es un servicio contratado. Es decir, cada vez que le llega un mensaje es porque una empresa ha visto su perfil y le interesa que ese influencer hable de su proyecto, de su token, de lo que sea. Por parte de la empresa, accede a los mejores influencers, ¿vale? Va a tener una selección y va a contratar sus servicios de manera mucho más rápida y sencilla. El proceso, la empresa paga un feed, ¿vale? Para contactar con el influencer. El influencer va a ser el que va a marcar este feed, que puede ser desde 0, no sé si se podrá poner 0, ¿vale? Pero pongamos desde 1 a un máximo de $100. Con esto también se va a, por ejemplo, si un influencer es muy grande, ¿vale? Y no quiere recibir muchas ofertas o solo quiere recibir ofertas más, con más cuantía, digamos, ¿vale? Pues va a poner un feed mucho más alto. Si un influencer quiere trabajar mucho o está empezando, pues seguramente va a poner un feed más pequeño para que muchas más empresas le contraten, ¿de acuerdo? Ya os digo, el feed lo marca el influencer. Y la empresa, una vez que paga ese feed, envía su solicitud mediante un formulario de servicios, ¿vale? Que estará en la plataforma al contrato, al influencer. El influencer tiene 48 horas para rechazar, ¿vale? O aceptar ese encargo. Solo 48 horas y si no, se va a ver penalizado por ese feed,
¿vale? Esto también es importante porque así, bueno, pues no va a haber influencers que pongan ahí su anuncio, digamos, su trabajo, y luego desaparezca o luego no haga caso a las empresas. Se va a tratar de que sea una plataforma activa, ¿de acuerdo? Que todos, tanto empresas como influencers, sean gente que esté activa en todo momento dentro de la plataforma. Una vez que acepta la cantidad, va a elegir la cantidad a cobrar. Y la empresa va a mandar esos fondos, ¿de acuerdo?, a un contrato. No se lo va a mandar al influencer, sino a ese contrato. Una vez que realiza el servicio, el influencer va a reclamar esos fondos y el cliente, si está conforme, va a desbloquear los fondos, ¿vale? Aceptando. Habrá un botón o lo que sea y va a aceptar que el trabajo está finalizado y que está contento con él. Si por lo que sea no está contento, pues habrá un arbitraje que ya formará parte de Disocial. Será gente de la plataforma, ¿vale? Será gente del equipo de DSG, de HammondSwap, ya sabéis lo que hay ahí dentro. Bueno, pues de ese equipo va a ver y va a hablar con las dos partes y llegar a un acuerdo para ver quién tiene la razón y si se le paga al influencer o se le devuelve el dinero a la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, pues un poco, aquí tenéis la información, ¿vale? Disponemos de un equipo de arbitraje que interpretará los posibles problemas que puedan surgir y tendrán la potestad de dar la razón a una o a otra parte. La empresa, la plataforma se va a llevar un 1% de todas las operaciones que se realicen y ese 1% se va a quemar. En principio, por lo que tengo entendido, se va a quemar. ¿Eso qué va a hacer también? Bueno, pues ayudar de nuevo a la economía tanto de Jamón como de DSG. Ya dependerá si pagan más en Jamón o en DSG, pero cualquiera de los dos tokens que se van a utilizar, ¿vale? Pues también se van a ver beneficiados por ello. Así que nada, creo que es un pedazo de proyecto. La verdad es que yo quiero entrar ahí, me interesa y yo creo que van a surgir muchas más oportunidades. Creo que es muy interesante para influencers grandes, por supuesto, pero que, bueno, ellos de otra forma siempre al final reciben muchas más propuestas de trabajo, ¿vale? Pero creo que es muy importante para los pequeños, para hacerse, bueno, pues un hueco en el mercado y por otro lado también demostrar que valen, porque a mí me suele pasar, ¿no? Que me dicen, bueno, pues es que tienes pocos seguidores, pero es que tampoco valoran la calidad de esos seguidores, porque yo mañana puedo contratar 200.000 seguidores. Es súper económico decirle a muchos sitios que te venden seguidores en cualquiera de las redes. Pero es que a mí eso no me interesa. Yo sé que los seguidores que tengo, bueno, pues más o menos son activos. Ya sé que no todos, porque eso es imposible. Hay gente que te sigue y luego al final te sigue porque ha visto un vídeo y luego ya no sigue. Pero yo prefiero tener ese crecimiento orgánico, ese crecimiento natural. Y yo creo que a todos los pequeños influencers en YouTube, en cualquier red, yo creo que les va a venir muy, muy bien este tipo de plataformas. Así que nada, espero que os guste. Se lanza el 15 de febrero y nos vemos por ahí dentro. ¡Chao!